la compleja situación del COVID que tiene Jujuy. Bueno, nosotros acá tenemos en Río Turbio también COVID-19, no teníamos nada y ahora tenemos. Pero me llamó la atención el caso de casualmente una enfermera, no porque se haya enfermado solamente, sino por su condición de no tener obra social y ser una enfermera, una trabajadora, a ver por qué había llegado a esa situación y que según la crónica dice que estaba esperando ser trasladada para estar en una terapia intensiva. Si esto es tan así, o a veces los periodistas exageramos, estamos en comunicación con un colega de Perico en Jujuy que es David Bautista. David Paulino de la Radio Pública en Santa Cruz, buen día, ¿cómo te va? Pero muy bien de escucharte, saludos de acá desde nuestro norte argentino. Como lo decías recién, es lamentable, sobre todo en nuestra población que es muy pequeña, Perico. Nosotros estamos a 35 kilómetros más o menos de San Salvador, capital de Jujuy. Bueno, es una población pequeña, muy comercial realmente, y esta señora que falleció de tan solo 40 años, enfermera de una clínica privada, lo sintió mucho los vecinos, toda una comunidad, porque era una señora muy conocida, muy querida. Sorprendió a todos por lo repentino, porque fue tan solo en días que terminó el COVID con la vida de esta profesional enfermera de una clínica privada. ¿Por qué dicen, David, que no tenía obra social? Es increíble, pero eso ha trascendido luego de que sus hermanas, sus familiares buscaban una cama para poder ubicarla en la capital, donde están los hospitales de alta complejidad, sobre todo en la parte privada. Y bueno, allí surge esa situación porque a través de las redes sociales se hacía este llamado de ayuda, y allí en los escritos precisamente salía de que no tenía obra social. Sorprendió a todos porque llevaba años trabajando, evidentemente en negro, estaría trabajando en una clínica privada, muy pequeña por cierto, de Perico. Recordemos que es una comunidad que está muy cerquita de lo que es el aeropuerto de Jujuy. Solamente hay un hospital que, bueno, también muy polémico en estos últimos años, porque es el Hospital Arturo Zavala, que aparentemente tendría que recibir todo un apoyo económico importante por una fundación o por un legado que le habrían dejado unos hacendados muy ricos de hace algunos años atrás, donde se disponía que todo lo recaudado de la finca iba para este hospital. Pero eso no ha sucedido en estos últimos años, hay toda una situación polémica en torno al de la salud, y esta clínica está muy cerca de este hospital. Y lamentablemente ha sucedido eso con esta enfermera, que bueno, como le decía, nosotros también nos sorprendió eso de que no tendría obra social, lo llamativo, porque ella estaba en primera línea. Entendemos todo que los profesionales de la salud están allí, están muy propensos a contagiarse, pero eso realmente a todos nos sorprendió que no tenga obra social. Te llamábamos porque además me sorprendía esto y se me sumaba la declaración del gobernador de decir que la gente que está relacionada a la salud, que no se presente a trabajar, podría recibir de castigo prisión o multas millonarias. Sí, resulta que en estas últimas horas precisamente este decreto fue derogado, ¿no? Fue levantado porque a partir de este personal que inclusive fallece en estas condiciones, donde también los médicos profesionales se negaban a acudir, según él y según este gobierno, a ir a las zonas rojas, a las zonas realmente donde estaba latente el tema del COVID, emitió ese decreto, pero en estas últimas horas fue derogado a pedido de distintas manifestaciones y situaciones que hacen. Ayer precisamente se cumplió otra jornada de ruidazo, como le denominan ellos, lo que trabajan en la salud, y entre esos petitorios estaba precisamente esto, solicitando que esto se derogue, porque la verdad que hoy por hoy todos los profesionales de la salud están comprometidos y están en la primera línea de trabajo con respecto a esta pandemia. ¿Cómo nosotros desde acá, desde la otra punta del país, nos llega noticia obviamente por los diarios nacionales y algún diario en particular que podemos leer o algunos registros, algunos portales de Jujuy, y pintan la situación como realmente muy preocupante? ¿Es así como vos lo percibís periodísticamente?
nosotros observamos que hay dos campanas muy fuertes. La realidad que cuenta la gente, que nosotros como periodistas podemos rescatar la información, observamos que sí, es preocupante. Por otro lado, también está la asistencia inmediata, porque por el otro lado también hay gente que se recupera y salen los medios agradeciendo la atención que han tenido. Luego también de entrevistar a otro personal que está muy ligado a la parte de las camas donde son de asistencia límite, nos dicen, en estos momentos prácticamente se están dando prioridad a la gente, digamos, joven. Hay gente que ya llega con un panorama muy complicado y eso sorprende, ¿no? Esos trascendidos, digamos así, pero que de repente el mismo gobernador y todo un equipo de trabajo que a diario prácticamente también emite un informe a través de la televisión, lo niegan. Sí, dicen ellos que la situación es preocupante, pero todavía no han salido a decir de que no hay camas para asistir a aquellos que realmente están en una situación límite. En el último informe que dan el COE, por ejemplo, dan cuenta que se han recuperado 5.265 personas, sobre un total de 8.860 casos positivos que tiene la provincia de Jujuy. Por ejemplo, anoche fallecieron 8 personas. El gobernador se acaba de recuperar hace días nada más del COVID y hoy recorre prácticamente toda la provincia. Hoy, por ejemplo, va a recorrer lugares como tan límites con la provincia de Salta como es Pampa Blanca, Aguascalientes, Puerto Viejo, y bueno, y él lleva en su discurso esa situación de que de tranquilidad, de seguir los cuidados y de no tener miedo y que hay que hacer frente a esta realidad que estamos viviendo. Muchos trascendidos dicen que no hay camas, pero por otro lado ellos salen a decir que la asistencia se está haciendo. Entonces es ahí, porque en todo esto hay toda una situación política y usted también lo debe deducir, Sí, sí. que es muy fuerte, y acá en Jujuy se siente mucho eso. Claro, realmente. Y ahí en Perico específicamente, ¿en qué situación están? ¿En aislamiento, en distanciamiento social, en este famoso ASPO o DISPO? Sí, aquí es una situación en la que denominaron zona roja, con gran movimiento. Ustedes pueden conocer, con respecto a nuestra situación económica es difícil, Sí. sobre todo la de este lugar por el tema de que está siempre muy ligado a lo que es el comercio, muchas ferias funcionan aquí y eso está todo detenido. Por eso el gobernador sale a recorrer estos lugares. Todo nuestro sector está denominado como zona roja, pero no obstante esta realidad, lo mismo los comercios están habilitados, entonces es una situación a veces que es polémica de entender, están los límites de lo económico, hay mucha gente que está en una situación seria, que han tenido que cerrar sus negocios, y entonces por eso, pero además de tener otra bandería política, también el municipio, por ejemplo, de Perico, que está en oposición a lo que de repente se puede, dice desde el gobierno provincial. Entonces han abierto los negocios, hay movimiento, lo mismo en lo comercial, lo mismo sigue habiendo, a pesar de estar viviendo esta zona de denominación roja, por la gran cantidad de contagios que hay en esta ciudad. Qué pena que a veces se mezcla la discusión política con lo que le pasa a la gente de a pie, ¿no? Sí, eso es complicado, porque por un lado, a través de las redes sociales, vemos mensajes a diario de personas que buscan un espacio, una cama, para ser trasladados a San Salvador. Algunos que logran resistir, porque, por ejemplo, el caso puntual de esta enfermera, terminó su día en días nada más. Se complicó un día jueves, viernes, que empezó con un resfrío, como hizo declaraciones a la prensa, y
Luego el fin de semana, sus hermanas hablaron de eso, ¿no? El fin de semana se complicó un sábado, un domingo que estuvo en el hospital Arturo Zavala de Perico. Y ya el domingo en la noche solicitaban cama para trasladarla a terapia intensiva, donde realmente está toda la infraestructura para ponerle oxígeno, y bueno, eso buscaban. Decía que no había. Todo el lunes, en 24 horas que estuvieron haciendo esa convocatoria a través de redes sociales y todo eso, buscando una clínica privada, buscando realmente dónde ubicarla. El martes se fallece, o sea, fue en horas prácticamente donde esta enfermera, que lo único que ha trascendido que padecía era de una diabetes, fallece prácticamente en 24 horas, cuando ya el personal, así es, profesional, decían que necesitaba sí o sí una asistencia de alta complejidad. Qué situación. Ha sido muy gráfico, David, y la verdad que te agradecemos y queremos dejar este contacto para hablar en otro momento, y si vos también querés llamarnos para un requerimiento, estamos dispuestos a cruzar la información que sea necesaria. Por favor, estamos en contacto, y para hacer desde acá de nuestro norte argentino, donde hoy tenemos un sol radiante, un hermoso día, pero lo mismo, esto de la pandemia preocupa y opaca de alguna manera toda esta realidad. Hoy precisamente el gobernador de la provincia también visita toda esta zona de los valles, que es muy rica en tabaco, en hortalizas, en frutilla, en frutas. Realmente es una zona muy rica de donde te estoy hablando. Y bueno, hoy el gobernador va a estar visitando los COE, los distintos centros asistenciales, y va a estar dialogando también con los vecinos y con las personas. Y bueno, hay gente que lo va a estar esperando seguramente para consultarles realmente, y bueno, y tranquilizar un poco a la gente que está preocupada por esta situación en la cual ya muchos dicen que es de caos, el sistema que está colapsado, que no hay camas en terapia intensiva. Bueno, a todas estas preguntas seguramente va a responder el gobernador cuando nos visite esta tarde. David, gracias por la comunicación, que tengas una buena jornada. Un abrazo a ustedes. Gracias. Un abrazo. David Bautista, periodista de Perico.